aprendamos a diferenciar los conceptos políticos: democracia y dictadura, fascismo y populismo, liberalismo, la derecha y la izquierda. ¿Saben de qué se habla cuando usamos estos términos? ¿Entendemos lo que dicen los medios de comunicación cuando usan estas palabras? A continuación les presento en este audio una pequeña guía para saber a qué se refieren estas palabras en la política. Por ignorancia o por pereza, o por llamar la atención, algunos tienden a expresarse con notable falta de rigor, a asegurar quien fuera embajador de España en Estados Unidos, Jorge Descallar. Para el licenciado en Derecho, el término fascismo entra en la lista que ya se usa indiscriminadamente y generalmente de forma equivocada. Para describirlo, Descallar inicia con la definición de la Real Academia Española: movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX, que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista, pero añade como sus características más acusadas el autoritarismo, obediencia ciega a un líder que dice representar a un pueblo al que luego no le rinde cuenta, su carácter agresivamente nacionalista, populista y corporativo de partido único, amante del orden por encima de la libertad, desdeñoso de las minorías y de la cultura, negador de la libertad de expresión y de los partidos no sumisos, xenófobo que utiliza matones encuadrados en camisas negras, pardas o azules para arredrar o eliminar a quienes osan oponérseles. Trump es fascista. Aunque en los días recientes se ha utilizado frecuentemente el término cuando se habla de Donald Trump, de acuerdo a Jorge Descallar, el expresidente de los Estados Unidos enlaza no con el fascismo, sino con el populismo simplista, proteccionista, xenófobo e iliberal, como reflejo de los miedos profundos de amplios sectores de población ante el mal funcionamiento de las instituciones comunitarias, el defectuoso control de las fronteras exteriores y la inmigración masiva, que entienden que no pueden poner en cuestión su nivel de vida, sino también la forma en la que viven y los valores que inspiran. Fascismo en Venezuela. Apoyándose a lo descrito por Descallar respecto al carácter agresivamente nacionalista, amante del orden por encima de la libertad y negador de la libertad de expresión, podría asegurarse que en Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro, existe un régimen fascista. Extrañamente, el gobierno de ese país usa el término para referirse a la oposición, y en 2014 aseguró que las protestas que llenaron las calles de las principales ciudades eran un ataque nazifascista. Incluso en sus discursos de radio y televisión, Maduro se refirió a Leopoldo López, quien fuera preso político, como el prófugo de la justicia que estaba temblando de miedo. Cobarde fascista, entregate, que te estamos buscando, decía. Izquierda.
La izquierda se distingue por sostener una economía dirigida y planificada por el mismo gobierno, por ser partidaria de una explotación por parte del Estado de los medios de producción y de comunicación, en fin, por un sistema socialista. La idea de una dictadura del proletariado a través de un solo partido conductor y único depositario de las aspiraciones ideológicas y de las inquietudes del pueblo se refleja en la izquierda. Estas son, a grandes rasgos, las líneas políticas y económicas que definen la izquierda, así como la entienden los hombres de la calle. El legado izquierdista de Salvador Allende. En el año de 1951, junto a comunistas radicales, doctrinarios y la izquierda socialista, fundaron el Frente del Pueblo, alianza calificada como una conciencia en marcha. Un año después se postuló como presidente de la nación, pero fue el 5 de septiembre de 1970 cuando Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile. Propuso una serie de reformas de carácter social en educación, tierras, nacionalización de industrias, entre otras, con el objetivo de transformar al país en favor del pueblo. Estas políticas chocaron con los intereses de la oligarquía y sectores de derecha que comenzaron una campaña de descrédito contra el gobierno y las reformas impulsadas por Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 su gobierno fue víctima de un golpe de Estado, llevado a cabo por las fuerzas del ejército comandadas por el general Augusto Pinochet. Evo Morales, en política solo hay izquierda o derecha, decía. Evo Morales es un campesino cocalero, sin ninguna formación académica, con un pasado de sindicalista. La oposición lo acusa de populista y de ser un caudillo con aspiraciones de eternizarse en el poder. Por larga que sea la lista de defectos que se citen, si se lo mira desde una perspectiva occidental, no cabe duda que el expresidente era el favorito de los bolivianos. El neoliberalismo. El especialista mexicano Fernando Escalante González escribe para Cinco Días que el génesis de la aplicación de esta vertiente política se puede ubicar en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando un grupo de asesores conocidos como los Chicago Boys y formados por Milton Friedman delinearon una serie de medidas basadas en la austeridad, equilibrio fiscal y privatizaciones. Los preceptos del neoliberalismo. A pesar de que al neoliberalismo se le suele asociar al autoritarismo o los gobiernos militares, debido al antecedente mencionado, para Fernando Escalante, esta corriente política se basa en la idea de que no hay más que individuos que en todo momento son capaces de elegir libremente y la idea correspondiente de que un orden complejo como el de cualquier sociedad humana solo puede ser espontáneo, producto de la coordinación impensada, automática de las acciones individuales, como los mercados. El impacto de Mauricio Macri en Argentina. Para el politólogo José Nun, al macrismo lo guía una lógica neoliberal, que está teniendo que adaptarse a nuestras circunstancias. Según publicó en La Nación, la liquidación del cepo al dólar, la búsqueda por liquidar los fondos buitre y salir del impago, además de la reducción de subvenciones, entre otras políticas, le dejan claro a Nun que Macri quería provocar un
pacto económico al más puro estilo del ejemplo chileno durante la dictadura de Pinochet, aunque Macri ha tenido que cambiar el rumbo de su gestión. La flexibilidad de esta doctrina permite lograr acuerdos y movimientos que podrían pertenecer a otras corrientes del pensamiento económico, sin desviarse del camino neoliberal. La revolución conservadora de Thatcher y Reagan. Si pensamos en la idea de que no hay más que individuos como el eje central del neoliberalismo, según plantea el especialista Fernando Escalante, la ex primera ministra Margaret Thatcher y el expresidente estadounidense Ronald Reagan basaron sus discursos y políticas en dichos preceptos. El politólogo Antonio Caño escribe para El País que coincidieron en su agenda reformista: bajos impuestos, reducción al gasto social, todo el poder al mercado, máxima libertad para la iniciativa privada, entre otros cambios. Surgieron durante la coyuntura ideal, el deterioro de la URSS y del comunismo, para que el mundo tomara la ruta del neoliberalismo como el modelo ideal para el desarrollo de las naciones. Derecha. Mucho se ha hablado de los gobiernos de derecha, o conocidos también como conservadores. Si buscamos una definición específica en la Real Academia Española, la RAE, aparece como la corriente que es especialmente favorable a mantener el orden y los valores tradicionales frente a las innovaciones y los cambios radicales. El origen de este término se remonta hasta la Revolución Francesa. En ese entonces, los aristócratas eran los que se sentaban a la derecha del presidente y tenían ideas más conservadoras. Las políticas de derecha se enfocan principalmente en la defensa de la libertad individual, la propiedad privada y el libre mercado. Álvaro Uribe fue presidente de la República de Colombia entre 2002 y 2010, y según el sociólogo colombiano Felipe Tascón, Uribe Vélez pasó de ser un personaje casi desconocido fuera de las fronteras de su país a ocupar un lugar protagónico en la derecha latinoamericana, especialmente entre sectores emergentes, terratenientes locales, círculos empresariales y líderes políticos ultraconservadores. Durante su mandato se fortalecieron con Estados Unidos y Uribe llevó la seguridad como bandera, tal y como lo explica para El País Iván Cepeda, uno de los máximos representantes de la izquierda en Colombia. Por eso, Uribe se convierte hasta la fecha en el máximo exponente de la derecha en Latinoamérica. Mariano Rajoy es, fue presidente del gobierno español desde 2011 y estaba bajo vigilancia por parte de su partido y del mercado internacional. Considerando las dificultades, las ha tenido que hacer frente para consolidar su gobierno. Vincent Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad de Pompeu Fabra, considera que las derechas españolas comparten tres elementos claves que garantizarían un continuismo de las políticas económicas:
favorecen a los intereses de las élites financieras y económicas, de las políticas nacionales, en contra y con gran hostilidad del establecimiento de un Estado plurinacional y de las políticas antidemocráticas, oponiéndose a la recuperación de la cultura democrática proveniente de la República, promoviendo sus valores y la historia progresista del país. Principalmente, el gobierno de Mariano Rajoy se caracterizó por una visión uninacional, heredada durante la dictadura de Franco. Populismo. Se trata de una ideología delgada que considera que la sociedad se divide en dos grupos, homogéneos y antagónicos: la gente pura y la élite corrupta. Según Cass Moode, profesor de la Universidad de Georgia, por tanto, el político populista es entonces el único que representa la voz del pueblo, de todo el pueblo. Pero como se explica que personajes tan disímiles sean catalogados como tales, de Obama a Rafael Correa, de Fujimori a Maduro y Trump, ¿es posible que todos ellos sean populistas? Existe una división: populismo de izquierda y populismo de derecha. La principal diferencia radica en cómo se construye el pueblo. Expresa Chantal Mouffe, filósofa y politóloga belga. Esta decisión ayuda a entender mejor la idea de populismo: gobiernos que se acercan a la gente, por derecha o por izquierda, buscando satisfacer ciertos requisitos populares, independientemente de qué sector social se vea más o menos favorecido. Maduro y Fujimori. Los partidos populistas se enfrentan a instituciones democráticas como la prensa libre, la división de poderes y especialmente la autonomía judicial. Dice Takis Papas, profesor de la Universidad de Macedonia en Tesalónica, Grecia. Los ejemplos que aporta Papas son Chávez y Maduro en Venezuela y el Perú bajo Fujimori. Si un líder es el único representante del pueblo, ¿qué necesidad hay de opciones y, contrapesos del poder? Proyecta una concepción mayoritaria de política en la que los partidos en el poder sirven supuestamente al pueblo, incluso en contra de la ley, dice Papas. Latinoamérica: ¿gobiernos populistas o gobiernos populares? El populismo ha sido el monstruo satánico de la política mundial de los últimos por lo menos 20 años. Todo lo que antes se condenaba como comunismo e izquierdismo pasó ahora a ser estigmatizada como populismo, dice el escritor y periodista argentino Mempo Gardinelli. Y continúa. En ese repertorio maligno se colocó en cada momento a todos los intentos de reforma social en Latinoamérica. Pese a ello, justamente pese a ello, los gobiernos populistas o populares de América Latina de los últimos tiempos son vistos con buenos ojos por intelectuales y una gran parte de la sociedad,
Lula, Evo Morales, Hugo Chávez, los Kirchner, Michelle Bachelet o Rafael Correa, basan su aceptación en la movilidad social y distintos logros particulares de sus gobiernos. Dictadura. Natasha Esrow, profesora del Departamento de Gobierno en la Universidad ESSEC, Reino Unido, explicó en un artículo en la BBC Mundo: cuando no hay rotación en el poder ejecutivo, entonces es una dictadura. En ese artículo de la BBC Mundo también se explica que las dictaduras pueden incluir o no algún grado de terrorismo de Estado, pero de acuerdo a los investigadores casi siempre implican confabulación, especialmente la aprobación de fondos estatales para una selecta camarilla de amiguetes. Pinochet encabezó la dictadura militar en Chile del 73 a 1990. Pol Pot, durante la dictadura de Pol Pot y Khmeres Rojos de 1960 a 1998, murieron 3 millones de personas en Camboya. Jorge Rafael Videla encabezó la dictadura en Argentina del 1976 a 1981. Francisco Franco. Democracia. Por último, pero no por ello menos importante, debemos recordar qué significa la democracia, posiblemente el concepto más conocido y con el cual nos identificamos más, pues la mayoría de naciones se rige por este tipo de gobierno. La Real Academia Española define a la democracia como la doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes, pero no únicamente se refiere al derecho que tienen los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, también incluye a la forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. La democracia se divide en básicamente dos tipos: directa. Cada ciudadano a través del voto elige a sus gobernantes, representantes, senadores, diputados, etc., según la constitución de dicho país. Indirecta. El ejemplo más reciente lo vimos en los Estados Unidos. Este país elige a su presidente a través del voto indirecto y los colegios electorales. La imperfección de la democracia. La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, excepción de todos los sistemas restantes. Sir Winston Churchill. La democracia no es más que el gobierno de las masas, donde un 51% puede echar por la borda los derechos del otro 49%, decía Thomas Jefferson. Pensadores y expertos, como dijo el francés Alexis de Tocqueville, también se refieren a la democracia como la dictadura o tiranía de la mayoría, donde unos pocos, después de haber ganado diversos procesos electorales, se sienten con el poder de ignorar a la minoría perdedora, sin contemplar que quien gobierna debe hacerlo para todos, sus seguidores y detractores por igual. La democracia vive en ese límite, en el establecimiento de normas y convivencias sociales, en que todos son vistos por igual, quienes tienen la posibilidad de elegir y de asimismo oponerse a lo elegido siguiendo las leyes establecidas.